Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos desde el Colegio de Enfermería de les Illes Balears. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y los que nos veis por streaming. Yo soy Patricia García, soy coordinadora de la Comisión de Prevención del Suicidio y dentro de nuestros objetivos están estas sesiones, ¿no?, que estamos haciendo, que es identificar los recursos que hay en nuestra comunidad en cuanto a la prevención, intervención y posvención de la conducta suicida. Hoy nos acompaña Pilar Gallego. Buenas tardes. Pilar Gallego es enfermera, especialista en la salud mental. Además, ha hecho la especialidad aquí en la unidad docente multiprofesional, unidad docente multiprofesional de les Illes Balears. Muchos de los enfermeros ya la conocen. Y además está ahora formándose en el máster de investigación en salud y calidad de vida de la UIB, la Universidad de les Illes Balears. Y ha sacado este rato, pues sobre todo, pues como gestora también de casos y del programa COR Educa Salud Mental, y hoy nos va a explicar el abordaje de la conducta suicida en el grupo de adolescentes. Bienvenida, Pilar. Tenemos pensado dar como una exposición de 30 minutos en la que ella nos va a explicar cuáles son ese abordaje que se hace a día de hoy en los centros educativos, ¿no? Y después abriremos un turno de palabras, de preguntas, para todos aquellos que estáis aquí o los que estéis en el streaming mediante el chat. Cuando quieras. Muy bien. Pues comenzamos. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecer al COIBA, ¿no?, y a la Comisión de Prevención del Suicidio de aquí del Colegio de Enfermería por contar conmigo y, bueno, en especial también a Patricia. Gracias. Y bueno, hoy vamos a comentar un poquito bueno, cuáles son mis funciones, ¿no?, como enfermera gestora de casos en COR Educa Salud Mental. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, sobre todo cómo se está llevando a cabo el abordaje de la conducta suicida en los centros educativos y qué se está haciendo. Bueno, el objetivo general de COR Educa Salud Mental, ¿no?, o de esta enfermera gestora de casos, especialista en salud mental, es garantizar el abordaje integral tanto del menor como de su familia, mediante la coordinación entre los diferentes profesionales de todos los ámbitos asistenciales, además de la gestión del caso, asegurando, ¿no?, que se cumpla esa continuidad asistencial. Esto quiere decir que, bueno, pues la coordinación, ¿no?, es con toda la red que atiende al menor, ¿no?, o al adolescente. Deciros que en COR Educa de Salud Mental muchas veces hablamos de menor porque normalmente los casos pues nos llegan de menores de 18 años, ¿no? Normalmente son entre la franja de edad de 11 a 14 años es cuando mayor incidencia hay de este malestar emocional, ¿no?, y que puede surgir la ideación suicida. Pero deciros que en COR Educa Salud Mental atendemos a toda la población escolarizada. Entonces, nos han llegado casos, ¿no?, de adultos y mayores de 18 años, pues que igual están cursando formación profesional, ¿no? Entonces, que también se atiende a esta población. Bueno, principalmente la coordinación se hace muchas veces con atención primaria, ¿no?, el médico de familia, pediatra, las enfermeras de pediatría, las enfermeras también de consulta IOBE que están yendo a los centros educativos y muchas veces pueden detectar este malestar. Luego también la coordinación es constante, ¿no?, con el Instituto Balear de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia, con ISMIA, las unidades de salud mental de adultos. Luego también me coordino en gran medida, ¿no?, con el equipo de atención y prevención del suicidio infanto-adolescente y también las APS, ¿no?, atención y prevención del suicidio tanto de adultos como con el 061 cuando detectan algún caso y necesitan de esta intervención, ¿no?, que muchas veces pues se hace a través del centro educativo, que es el entorno seguro muchas veces de estos adolescentes. Con educación pues nos coordinamos con el Servicio de Atención a la Diversidad y con el Instituto de Convivencia y Alerta Escolar, Convivesi. ¿Qué decir de los centros educativos? El trabajo que se realiza cada día, ¿no?, con colegios, institutos, orientadores, la figura también del PTSC y, bueno, además, ¿no?, con los servicios sociales de las distintas zonas y también con los servicios de protección del menor. Y, bueno, las funciones
Como principal función es verdad que dedico muchísimo tiempo, ¿no?, sobre todo a la prevención, ¿no?, a la prevención de la conducta suicida, ¿no?, que ahora veremos un poquito más en detalle y en profundidad, porque es verdad que han aumentado los casos, ¿no?, y hay un mayor malestar emocional entre los adolescentes, entonces es verdad que ha habido un aumento. También entre mis funciones destacan pues, casos complejos de salud mental, ¿no?, que a veces es necesario hacer una intervención más concreta con el centro educativo, ¿no?, cuando hay algún trastorno de conducta o algo así. También tenemos el programa de salud ITEA, del trastorno del espectro autista, y también dedico parte de mi tiempo, ¿no?, a la formación en salud mental, ¿no?, sobre todo pues, a otros profesionales, ¿no?, como enfermeros ahora de atención primaria que estamos formando, ¿no?, en dar respuesta a estos problemas de salud mental que están llegando a atención primaria. Y bueno, con respecto a la prevención de la conducta suicida, pues lo fundamental es establecer, ¿no?, una línea de comunicación que sea eficaz, fluida y dinámica entre salud y educación, ¿no?, que exista esa coordinación y que podamos al final hacer un plan de actuación conjunto, ¿no?, pues para beneficiar al usuario, ¿no?, que en este caso normalmente pues, son los adolescentes. Además, también trabajamos en la identificación, ¿no?, de menores que pueden estar en situaciones de riesgo autolítico en la comunidad, como pueden ser centros educativos, centros de salud, asociaciones e incluso centros de acogida, ¿no? Este personal también está muy implicado y quiere pues, estar más formado y nos demandan asesoramiento. Luego también muchas veces pues, es agilizar, ¿no?, esas derivaciones a salud mental o incluso pues, de atención primaria. También realizo muchísimo, ¿no?, esta formación y asesoramiento, ¿no?, en relación a problemas de salud mental de todo tipo, tanto a profesionales de educación como de sanidad. Importante lo que comentaba antes, ¿no?, del seguimiento en red de los menores, que todos los profesionales que estamos implicados en el cuidado de un menor o en esa atención estemos coordinados y vayamos en la misma línea de actuación. Y luego, por supuesto, el hecho de promover una escolarización normalizada, es decir, qué pasa cuando un adolescente ha tenido un intento autolítico, ha ingresado en la unidad de psiquiatría infantil, cómo es esa incorporación nuevamente, ¿no?, cuando se le da el alta y se incorpora de nuevo al centro educativo, qué pautas de asesoramiento hay que tener en el aula y luego también con el resto de compañeros, ¿no?, es decir, cómo tratar ese tema en el aula. Por supuesto, pues, junto al Observatorio del Suicidio y la Oficina Autonómica de Salud Mental de las Islas Baleares estamos haciendo la difusión tanto de la guía como del protocolo de la conducta suicida elaborada para los centros educativos de las Islas Baleares. En la guía, ahora veremos, podemos ver cómo realizar ese primer abordaje cuando existe esa sospecha, ¿no? Entonces, muchas veces pues, lo que hacemos es asesorar, sobre todo a los orientadores, cómo deben realizar esa entrevista con el adolescente, ¿no?, qué tipo de preguntas y cómo van a explorar las ideas que pueden estar presentes de muerte, ¿no?, o de hacerse daño, ¿vale?, para determinar al final si existe ese riesgo autolítico. Asesoramiento también, ¿no?, a los menores que están ya en tratamiento, que están haciendo seguimiento con el programa de atención y prevención del suicidio, ¿no?, y al final es favorecer esa comunicación, ¿no?, y es decir, que el centro educativo pueda tener esas pautas de actuación, porque al final es donde pasa la mayor parte del día, ¿no?, el adolescente, y muchas veces es el único entorno seguro si hay un problema a nivel sociofamiliar, que también a veces nos encontramos con estos problemas. Y bueno, por último también resaltar, ¿no?, la guía y formación de cómo trabajar en los centros educativos las habilidades de protección, ¿no?, la importancia de la inteligencia emocional, de que haya una conciencia emocional, ¿no?, de que tengan técnicas para resolver problemas, la asertividad, la empatía, ¿no?, todas estas cosas que parecen que las tenemos de por mano, ¿no?, que son como muy sencillas, pero muchas veces el adolescente no es capaz de expresar sus sentimientos, no es capaz de expresar sus emociones, ¿no? Entonces, la necesidad de trabajar la inteligencia emocional en los centros educativos. Con respecto a las derivaciones que nos llegan, ¿no?, pues sobre todo pues hacer un poquito de enlace, de coordinación con esos profesionales, gestionar las derivaciones preferentes al programa de atención y prevención del suicidio infanto-adolescente, reuniones de coordinación, ¿no?, para ver qué plan de actuación. También se trabaja muchísimo con las familias, ¿no?, porque a veces pues el adolescente puede
puede tener la base de su problema, ¿no?, en la relación con los padres o en casa, ¿no?, en el domicilio, sobre todo ahora que hay como nuevos estilos de familia, por así decirlo, ¿no?, nuevas familias que van surgiendo y bueno, que esto afecta mucho a la vida del adolescente. Luego también, pues, a nivel comunitario, ¿no?, con los diferentes equipos de atención y prevención del suicidio, que aquí en Mallorca pues contamos con 4 equipos, contamos con uno en cada hospital público de aquí de Mallorca, con el equipo de APS del 061 también y también con la asociación AFASI. Y bueno, al final lo que se quiere conseguir desde Coreduca Salud Mental es asegurar la continuidad asistencial del adolescente y pues estar un poquito encima, ¿no?, ese seguimiento activo del caso y esa coordinación con el centro educativo, pues para evitar, ¿no?, pues que deje de acudir, ¿no?, pues ya sabemos que en salud mental hay muy baja conciencia de enfermedad y baja adherencia terapéutica y muchas veces pues abandonan el tratamiento. Entonces un poco lo que se quiere conseguir, ¿no?, pues estar un poquito encima y ver si estos usuarios están siendo atendidos y están recibiendo la ayuda necesaria. Y bueno, en la página del servicio de salud podemos encontrar tanto la guía de prevención del primer abordaje de la conducta suicida para los centros educativos de las Islas Baleares, que aquí vemos un poquito el índice de contenidos, ¿no? Se hace un poquito la definición de ese problema, ¿no? También explicamos qué se puede hacer, ¿no?, qué pueden hacer los docentes, los factores de protección, los factores de riesgo, ¿no?, cómo vamos a identificar a esos adolescentes que pueden estar en riesgo y las señales, ¿no?, las señales que nos van a alertar sobre la intención suicida. Como ya he dicho anteriormente, ¿no?, ese primer abordaje en caso de sospecha, cómo llevar a cabo esa entrevista y cómo hablar, ¿no?, con el adolescente. Entonces hay una serie de recomendaciones y luego cómo actuar, ¿no?, si existe esa confirmación de la sospecha. Luego también encontramos otros recursos, además de web de asociaciones y otros documentos de interés que pueden ayudar, ¿no?, tanto a familias como a docentes. Y vemos que hay un pequeño anexo de autolesiones y lo menciono porque es verdad que ha habido un aumento, ¿no? Vemos que cada vez pues, hay más adolescentes que tienen ese malestar emocional, que no saben muy bien cómo gestionar y bueno, pues a veces aparecen las autolesiones como finalidad de aliviar esa ansiedad o ese malestar emocional. Entonces, también me gustaría, ¿no?, decir que también asesoramos, ¿no?, al centro educativo, pues sobre todo de cómo van a manejar a estos usuarios, ¿no?, qué pautas tienen que llevar a cabo, y luego también cómo trabajar un poquito, ¿no?, un plan de contención, ¿no?, y también esa alternativa, ¿no?, en situaciones de aumento de ansiedad, cuando hay una crisis de ansiedad, pues cómo pueden manejar, ¿no?, esas situaciones. Y como ya he dicho, también en la página del IBE Salud, además también resaltar que en la página del Servicio de Atención a la Diversidad y en Convivesit de Educación podemos encontrar el protocolo de actuación en caso de riesgo autolítico detectado en los centros educativos. El protocolo es cuando ya hay esa confirmación de sospecha, ¿no?, y se deriva desde el centro educativo. El protocolo consta de 3 anexos. El anexo 1 es la cláusula de protección de datos que todos conocemos, si hemos trabajado en centro de salud en pediatría, lo conocemos como el registro CADDI, ¿vale?, que se registra en historia de salud. Y bueno, esta cláusula es simplemente pues, para que los padres, ¿no?, pues, den su consentimiento para la coordinación pues, de sanidad y educación, incluso también pues, a veces servicios sociales. El anexo 3 consta de la cuantificación del riesgo, que sería la pauta de evaluación del abordaje del riesgo suicida, que ahora lo veremos. Y el anexo 4 sería el informe de derivación como tal que hace el colegio. Normalmente es el orientador, pero a veces también hay algunos tutores, ¿no?, que son la persona de referencia o de apoyo de ese niño y lo hacen ellos. Estos documentos los suben al GESTIP y esto llega a Convivesit. Y una vez que Convivesit lo recibe, me lo manda a mí, ¿no?, a Coreduca Salud Mental. Y normalmente pues, valoramos un poquito, ¿no?, el riesgo leve, moderado y alto para ver un poco hacia dónde se deriva.
Normalmente casos leves pues se deriva al centro de salud y el médico de atención primaria o pediatra es quien valora, ¿no?, estos casos. Yo siempre intento pues contactar telefónicamente y comentar el caso pues para que sepan un poco de qué es lo que, de dónde viene la sospecha, ¿no?, que es del centro educativo. Y riesgo moderado y alto pues también valoramos, ¿no?, si es necesario la intervención de atención y prevención del suicidio de manera inmediata o incluso derivar a urgencia. Bueno, aquí vemos la pauta para la evaluación y el riesgo suicida. Es una adaptación de la escala Columbia y bueno, hay como un primer apartado, ¿no?, en el que se le pregunta al adolescente pues que si alguna vez ha pensado en dormirse y no volver a despertar, ¿no?, ha tenido deseos de estar muerto o incluso si ha pensado en quitarse la vida. En el segundo apartado ya valoraríamos, ¿no?, exploraríamos si hay planificación, es decir, si ha pensado cómo podría hacerlo, ¿no?, ha tenido, además, sería capaz de hacerlo, ¿no?, valoramos si hay una planificación y una estructuración, ¿no?, tienes alguna idea de cómo lo haría o si ha empezado a preparar algún detalle, ¿no?, hay veces pues que el adolescente nos puede decir que está guardando medicación en casa o que tiene algún cuchillo guardado en la habitación, ¿no?, todo esto que son casos reales, ¿no?, que a veces el orientador me ha llamado y me ha dicho, oye, pasa esto, ¿cómo hacemos o cómo lo abordamos?, ¿no? Y bueno, el último apartado es si alguna vez han hecho algo para quitarse la vida y si han tenido un intento autolítico en los últimos 3 meses. Y ya veis, ¿no?, porque dependiendo un poquito del riesgo, bajo, medio o alto, pues derivamos a un servicio u otro. Y este sería el anexo 4, el informe de derivación. Aquí vienen los datos del alumno, los datos también de la persona de contacto en el centro educativo, porque muchas veces es muy importante esa coordinación, ¿no? Les llamo y les pregunto un poco cómo ha sido esa entrevista, cómo está el niño, si la familia es contenedora, ¿no? Todo esto es importante. Y luego en las observaciones, ¿no?, que las observaciones también me parece un apartado muy importante porque aquí es donde vamos a poner, ¿no?, pues, las verbalizaciones, ¿no?, esa ideación autolítica que ha tenido ese niño, o incluso si ha hecho un intento autolítico, ¿no? Entonces es importante pues describir todo esto, pues sobre todo para saber qué prioridad se le va a dar a esa atención y qué es lo que necesita esa persona. Y bueno, con respecto a la formación en salud mental, bueno, ahora mismo se está haciendo, yo desde Coreduca Salud Mental estoy formando a los enfermeros de consulta IOVE, estamos haciendo unas formaciones específicas en manejo de ansiedad, de conducta autolítica, de trastorno de conducta alimentaria y de gestión emocional, ¿no?, pues sobre todo ante la demanda de estos problemas de salud mental en los adolescentes, ¿no?, que ven en los centros educativos. Entonces, un poco pues para dar respuesta a esta nueva demanda. Y bueno, como veis, el perfil al final de la enfermera gestora de casos en Coreduca Salud Mental pues consta de un trabajo en equipo y de coordinación, ¿no?, súper importante. Además, muy importante la comunicación, ¿no?, esas habilidades para poder comunicarme y muchas veces que a veces cuesta, ¿no?, porque todos vamos como muy liados, todos los profesionales y hay esa demanda de atención. La capacidad también de adaptación, de ser dinámica, ¿no?, y proactiva, de adelantarnos un poco y también de dar respuesta a esas necesidades que van surgiendo en la población adolescente. Bueno, aquí he querido resaltar el teléfono, ¿no?, de la atención a la conducta suicida, que desde el 10 de mayo ya está operativo aquí en España, que es el 024, ¿no?, pues que también es una manera de prevenir y que si tenemos alguna persona, ¿no?, que haya una sospecha o que nosotros veamos que, no sé, que nos ha verbalizado, ¿no?, alguna ideación de muerte o tal, pues también es un recurso que tienen que conocer. Y bueno, pues para terminar ya, pues queríamos dar unas pinceladas, ¿no?, sobre las señales de alerta, ¿no?, sobre qué nos va a alertar en los adolescentes, ¿no?, para detectar esta conducta de riesgo, ¿no?, o conducta suicida. Y bueno, la mayoría de la gente que muere por suicidio, muestra 2 o más de las señales que se van a mencionar a continuación dentro de un periodo de 2 meses antes de pasar al acto. ¿Cuáles son estas señales, ¿no? Comentarios o amenazas de suicidio, que bien pueden ser directas
o indirectas, ¿no? Que muchas veces, a mí siempre me gusta llamarlo, o sea, muchas veces me dicen, es que es una llamada de atención. Yo no lo veo como una llamada de atención, sino lo veo como una demanda de ayuda. Es decir, un adolescente que nos está diciendo que no tiene deseos de vivir, que nada le motiva, ¿no? Y que hay una desesperanza vital, creo que algo está pasando, ¿no? Entonces nos tiene que hacer abrir los ojos y decir, algo le está pasando a esta persona, vamos a hablar, ¿no? Vamos a ver, a preguntarle, ¿no? Entonces, más como una llamada de atención, yo siempre digo que es una demanda de ayuda, ¿no? O cuando hay una autolesión, es decir, un adolescente que se está autolesionando no es algo normal o habitual, ¿no? O al menos no tenemos que normalizarlo y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, pues nunca debemos subestimar, ¿no? ante este tipo de comentarios, y sí que es verdad que tenemos que considerarlo y preguntar, ¿no? Es decir, hablar con esta persona sobre ello. Preocupación por la muerte y la falta de esperanza, ¿no? Son personas que a veces pues suelen hablar más de lo habitual de la muerte, ¿no? Incluso hacen comentarios de desearía estar muerto. Esto sería más fácil si yo no viviera, dejaría de ser una carga, ¿no? Muchos adolescentes llegan a consulta y nos dicen, bueno, es que mi madre me tiene que acompañar a la consulta, pierde de trabajar, si yo desapareciera, pues se acabaría este problema, ¿no? Y yo ya no molestaría a mi madre, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. En niños más pequeños, ¿no? De 8 o 9 años, puede ser que no lo digan, pero puede ser que a través de una redacción en clase, ¿no? A través de un escrito, pues cuenten alguna historia de alguna niña que se ha suicidado o que quiere morir, ¿no? Entonces, normalmente son los docentes, cuando detectan estos casos, le preguntan, ¿no? Preguntan a este niño y tal, y muchas veces te dicen que son ellos mismos, ¿no? Reflejados, o están pasando una situación familiar complicada, ¿no? Y lo expresan de esa forma, ¿no? A través de la escritura. El consumo de drogas o alcohol, ¿no? La mitad de la gente que se suicida se encuentra bajo los efectos del alcohol o de droga en el momento de su muerte. Este riesgo además se incrementa en un 80% entre adolescentes y adultos jóvenes. Al final sabemos que el alcohol y la droga pues, nos hace desinhibirnos, ¿no? De esa conducta, y además podemos actuar de forma más impulsiva, por tanto es un mayor factor de riesgo, ¿no? para llevar a cabo la tentativa suicida. Deshacerse de sus posesiones más queridas o dejar cosas arregladas, ¿no? Hay personas que cuando ya piensan en que lo van a hacer, han planificado, ¿no? Ya van dejando como todo atado, ¿no? Es decir, dejan su mascota con una persona de confianza, además otras pertenencias valiosas también las dejan al buen cuidado, ¿no? de familiares y amigos, de personas de confianza. Pues entonces también estar pendientes, ¿no? de todas estas cosas. Cuando una persona empieza a preparar, e incluso podemos notar una sensación de alivio, ¿no? De falso alivio o tranquilidad, porque ya ha tomado la decisión. Decir adiós o despedirse, además de arreglar cosas, es decir, reconciliarse con personas con las que hacía tiempo que no hablábamos, que no nos veíamos, ¿no? Entonces, bueno, al final es una forma de despedirse, ¿no? Y de dejarlo como todo atado. El incremento del aislamiento también es algo común, ¿no? El hecho de aislarse, no contestar llamadas telefónicas, permanecer en casa o encerrado. Además de dejar de participar en actividades con las que antes solían disfrutar. Muy común, ¿no? Y también para el personal sanitario, el hecho de que se salten citas, ¿no? Que a veces también nos pasa en las consultas de atención y prevención del suicidio, ¿no? De que a veces no vienen a cita y todo esto, entonces tenerlo en cuenta. Cambios extremos de la conducta, por ejemplo, en el estado de ánimo, ¿no? Una persona que ha pasado por un mal momento, ha estado muy triste y de repente se encuentra bien de ánimo, ¿no? Como está con esa falsa tranquilidad o sensación de alivio, ¿no? O puede pasar de estar decaída a estar agresiva o nerviosa, fría, distante, ¿vale? También podemos ver diferencias que nos pueden alertar, ¿no? En el incremento o disminución del nivel de actividad, de apetito y luego también el sueño. Nos puede ser indicadores.
Quejas sobre el estado de salud física, ¿no? El estrés emocional que muchas veces pues, se somatiza, ¿no? A través de dolores de cabeza, musculares, de espalda, problemas gastrointestinales o incluso otros problemas físicos. Las autolesiones, ¿no? que ya hemos dicho, al final la autolesión es un factor de riesgo para la conducta suicida y para el suicidio, pero es verdad que siempre hay que valorarlo, ¿no? Esto, cuando hay una autolesión hay que valorar si va acompañado de esa ideación suicida, ¿no? o más bien con una finalidad de aliviar ese malestar emocional a través del dolor físico, ¿no? Entonces, bueno, a veces los pensamientos suicidas pueden estar o no presentes, pero es verdad que siempre hay que valorar, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? De ser conscientes de esa demanda de ayuda, que no saben pedir ayuda de otra forma y lo hacen así, ¿no? Es su manera de pedir ayuda. Mejora repentina del estado emocional, ¿no? Esto a veces es muy difícil de detectar porque podemos pensar que esa persona ha salido de esa crisis, ¿no? Pero muchas veces pues como un sentimiento de felicidad repentino, ¿no? Después de estar triste o que haya estado muy aislado, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Ser conscientes de que cabe la posibilidad de que puede ser que ya haya tomado la decisión de pasar al acto. Y bueno, tras una crisis suicida es verdad que se necesita este especial seguimiento, ¿no? Ahora mismo tenemos aquí en Mallorca creo que están muy desarrolladas los equipos de atención y prevención del suicidio y que hacen este tratamiento más intensivo, ¿no? en estos momentos. Y bueno, también deciros que existe un mayor riesgo de repetir esta conducta durante las siguientes 4 semanas, 4 o 6 semanas del intento. Entonces, esto es importante pues, que todos lo sepamos y trabajamos también con los centros educativos, ¿no? de la vuelta a la reincorporación, ¿no? del alumno, pues esas 4 o 6 semanas que son como el periodo más crítico, ¿no? Pues tener un mayor acompañamiento y mayor contención. Y bueno, al final yo quiero decir que todos podemos ayudar. Algo también muy importante y que a veces nos da mucho miedo es hablar con el adolescente, ¿no? Y además comunicarlo a los padres y a las familias. Entonces, algo que me gustaría deciros es que siempre tenemos que ser sinceros con el adolescente, no prometerle cosas que no vamos a cumplir, es decir, no podemos prometerle que vamos a ocultar información a los padres, ¿vale? O a familiares, es decir, a veces si cuesta un poco, ¿no? que él no quiere contar a los padres, pues intentar, ¿no? Hacer un vínculo con esa persona y que empiece también por esa persona de referencia o de apoyo en la que pueda confiar primero, ¿no? O incluso muchas veces pues ofrecernos, ¿no? A hablar nosotros con el adolescente presente y con la familia, ¿no? Pero deciros que no guardemos ese secreto, ¿no? De cuando un adolescente no verbaliza que tiene ideación suicida y de que al final la manera de ayudarlo es contarlo, ¿no? Entonces, pues hacerle entender a esa persona, ¿no? Que porque su vida es importante para nosotros y por su seguridad necesitamos, ¿no? el contarlo. Y muchas veces yo me pongo en el papel de un orientador, que es un docente, y yo muchas veces lo que les digo es que vosotros, o sea, hay que explicarle a esa persona, a ese adolescente, que una persona no se puede responsabilizar de la vida de otra persona, ¿no? Es decirme, ¿no? Un docente. Entonces, que al final la única manera para poder ayudarle es contarlo y buscar el recurso más adecuado. Y en estos casos, cuando son menores de edad, pues necesitamos informar a los padres, tutores legales o familia. Entonces, pues también eso. Y luego importante también, ¿no? No prometerle al adolescente que vamos a solucionar sus problemas, ¿no? Porque muchas veces intentamos calmarlo en el momento actual y decirle no te preocupes, que se va a solucionar, ¿no? Pues a veces son problemas que no están en nuestra mano solucionarlos, entonces pues no prometer lo que no podamos cumplir, sobre todo por no perder el vínculo con el adolescente, ¿no? Y que siga confiando en nosotros. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y ahora ya, si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Pues, ¿tenéis preguntas aquí? Sí. Bueno, deciros también que dejo aquí mi email
el de gapm.coreducasaludmental@ibsalud.es, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, no sé, de algún caso concreto, ¿no? De que necesitáis algún tipo de asesoramiento de algún caso, pues me podéis mandar un email y lo valoramos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pilar, por contarnos cómo funciona y cómo estáis organizados. A mí me ha encantado tu presentación porque lo has explicado muy bien. Me gustaría saber quiénes formáis parte del equipo de Coeduca Salud Mental. No, Patricia me mira así con una carita, pero es verdad que la función es muy importante, sobre todo la de garantizar que una vez detectado el problema se asegure esa continuidad asistencial y que se haga toda esa formación. Me parece que se trabaja muy bien desde la prevención y desde la promoción y para eso es necesario tener un buen equipo, contar con muchas personas que puedan hacer toda esa formación en los centros escolares, ¿no? Y en los centros de salud. Y un poco saber quiénes formáis el equipo de Coeduca Salud Mental. Ahora mismo estoy yo sola, en Coeduca Salud Mental como tal. Entonces, pues, o sea, tengo muchísima demanda y bueno, es verdad que vamos haciendo y yo confío en que seamos más, pero ahora mismo estoy yo sola. Está Coeduca Salud, no sé si conocéis el programa de alerta escolar, que está Mercedes Carrer, pediatra, y Marilén, enfermera de pediatría, que ya son mis compañeras, pero es verdad que yo me ocupo más de la parte de Coeduca Salud Mental. A través de las formaciones, pues es verdad que en prevención del suicidio, Nicole Haber, que es la responsable del Observatorio del Suicidio, pues trabajamos conjuntamente, pero como tal en Coeduca Salud Mental estoy yo sola. Entonces es verdad pues que me gustaría hacer más cosas, ¿no? Sobre todo estar más presente en los centros educativos, ¿no? Que creo que es muy importante. Y además, teniendo en cuenta las cifras de las que hablamos y del problema tan importante y el impacto que tiene, creo que es necesario reforzar Coeduca Salud Mental. La población que atiendes debe ser, bueno, no sé los números, no sé si tú lo sabes, pero debe ser bastante grande, ¿no? Sí, entonces, es una población amplia. Pero bueno, vamos formando a los orientadores, ¿no? Entonces te vas dando cuenta, ¿no? de que al final ellos también cuentan con habilidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos trabajando, pero es verdad que yo creo que se necesita reforzar, ¿no? Pues para seguir haciendo cosas. Muy bien. Gracias, Pilar. Preguntas del chat. ¿La hago yo? Sí, por favor. Dice, hola, está previsto que se haga, bueno, es Isa, así firma. Hola, está previsto que se haga formación de las que has hablado a las enfermeras de la consulta Jove de Ibiza. Ah, vale, pues no lo hemos contemplado porque, ayer tuve una reunión con la enfermera gestora de casos de Coeduca Salud de Ibiza y me dijo que habían hecho algo, pero Isa, todo es verlo, ¿eh? Podemos ponernos en contacto y puedo dar una formación allí o a través de online para las enfermeras de consulta Jove. No sé si Isa ahora no puede contestar porque eso, creo que me dijeron que habían hecho una pequeña formación, pero no estoy segura. Y una cosa, entonces entiendo que en Mallorca estás tú y en Ibiza hay otra persona como tú, como... No, de Coeduca Salud Mental yo estoy para todas las islas. Madre. De Ibiza, Formentera y Menorca. Pero de Coeduca Salud, que es alerta escolar, sí que tengo una compañera en Ibiza y otra en Menorca. Pero Coeduca Salud Mental ahora mismo estoy yo. Y había otra pregunta, ¿no? Bueno, Isa contesta y dice, no hemos recibido ninguna específica sobre este tema. Vale, de acuerdo. Pues podemos organizarlo, Isa. Si quieres me puede enviar un mail y vemos cómo organizarlo vía online, por ejemplo. ¿Hay más? No, por ahora no. Yo estaba sobre todo con esa pregunta de cómo hemos visto toda la atención, ¿no? Todo lo que haces en cuanto a formación, al profesorado, a enfermeras de la consulta Jove, y ahora que tú hagas todo es como da tiempo a hacer todo, ¿no? Y
Incluso los avisos, los intentos de suicidio, por ejemplo, que puedan, lo que sé, un profesor que de golpe pueda ver, o porque el alumno le comunica esa intención y está sensibilizado en el tema, entiendo que lo primero que hace es, si está formado, hace esa intervención, ¿no? Esa primera entrevista que cataloga y cuelga en Convivexis, en el Gestic, toda esa valoración. Y inmediatamente lo ve alguien, entiendo. ¿Cuánto tiempo tarda? Porque claro, supongo que según el riesgo que le salga... Claro, es que el orientador ya, dependiendo del riesgo, deriva a un servicio u otro. Eso. Y habla siempre con la familia, es decir... El mismo orientador hace todo ese trabajo. Claro, es un trabajazo, Sí. y yo agradezco mucho su labor, porque además está muy implicado. Es Sí. decir, que ellos piden pauta de asesoramiento, pero porque realmente quieren hacerlo bien. Entonces, pero es verdad que ellos se responsabilizan al final, ¿no? De hablar con la familia, tienen esa reunión, comentan, ¿no? A través de las formaciones también damos pautas de actuación, ¿no? De en ese primer momento, pues que den pauta a las familias, ¿no? Claro. De cómo actuar en el domicilio, ¿no? También explicarle, ¿no? A ese alumno que si en algún momento tiene un malestar, que vienen esos pensamientos negativos que no puede controlar, que puede pedir ayuda, ¿no? Que puede pedir ayuda a esa persona de confianza o incluso acudir al servicio de urgencia. Pero es verdad que dependiendo un poco del riesgo es el orientador, ¿no? Sí. Dependiendo de si es leve, pues se avisa a la familia y van al centro de salud. Si es medio alto, pues muchas veces se derivan a urgencias, ¿no? Vale. Sí, a veces me llaman a mí y valoramos un poco, pero bueno, no en todos los casos me llaman, Claro. ¿verdad? Dependiendo un poco de... Y después entonces pasaría a ISMIA, ¿no? El seguimiento. ¿Tú llegarías al seguimiento también de ese alumno? No, yo ya no realizo el seguimiento, lo que sí que es verdad que yo intento hacer continuidad asistencial, es decir, un poquito ver que ya ha entrado en el circuito, Vale. ¿no? Y que va acudiendo a las citas. Vale. Muchas veces el propio centro escolar el que me demanda esa información, ¿no? Es decir, bueno, pues abren un protocolo y pasan 2 meses y me dicen: Pilar, este alumno lo vemos mejor, está acudiendo, o lo vemos peor, ha tenido una recaída, ¿no? O está incluso, este alumno, Pilar, ha ingresado en la unidad de hospitalización de psiquiatría. ¿Cómo nos ponemos en contacto? ¿Cómo lo abordamos, ¿no? Claro. Y luego, o dentro de los programas de prevención, ¿no? También está el formar al alumnado, ¿no? Los gatekeepers, los alumnos estos que están formados y sensibilizados también en el tema y que pueden avisar al profesor, ¿no? Cuando hay algún... Eso también está dentro de vuestro... Normalmente, a veces sí que se intenta tener, ¿no? Como a una persona, ¿no? Que un poco que... A veces pues le acompaña al baño, ¿no? Dependiendo un poco, individualizando siempre, ¿no? El caso. Pero es verdad que lo que intentamos al final trabajar en el aula, lo que hablamos, ¿no? Hablar del suicidio, pero desde una prevención, ¿no? No hacer ese efecto contagio, sino ¿no? Evitar todos estos mitos que en la adolescencia están muy presentes, además. Que a mí me sorprendió que fui a un instituto y nada, como que, o sea, creían todos los mitos sobre el suicidio. Sí. Entonces fue, o sea, me gustó que sacaran ese tema porque fue súper enriquecedor, ¿no? Sí. El poder hablar de ellos, porque ellos me decían, una persona que se quiere suicidar quiere morir, ¿no? Claro. Entonces yo le decía, no, una persona que se quiere suicidar no quiere morir, nadie quiere morir. Lo que quiere dejar de hacer esa persona es dejar de vivir de esa forma, o sea, no ve otra salida, ¿no? A su situación, a su malestar, pero no quiere dejar de vivir, ¿no? Es decir, no hay otra salida y esa es su única salida, ¿no? Claro. Entonces, explicarle todo esto pues también es importante. Claro, que estás yendo a centros donde aún existen muchos mitos, ¿no? Que es lo que estás viendo. Sí, estoy yendo a centros y sobre todo la demanda de los centros educativos es educación emocional. Eso es. Educación emocional al alumnado, ¿no? Entonces, pues estoy yendo a centros que me van pidiendo formaciones, ¿no? Esto sí que lo hago, pues que detectan esa necesidad y un poco como me lo permite, claro, ¿no? El trabajo, porque es verdad que, pues eso, vamos haciendo muchas cosas y claro, nos gustaría hacer más, o al menos a mí. Sí, nos gustaría hacer mucho más, pero bueno, vamos haciendo y sobre todo es de educación emocional, pero de cosas muy básicas, ¿no? De cómo reconocer emociones, cómo expresarlas, qué alternativas tenemos de forma saludable para gestionar esas emociones. Cosas básicas que no sé muy bien qué ha pasado, pero los adolescentes de hoy en día no tienen esas habilidades, ¿no? Claro. Factores de protección, ¿no? Que al final sí, todo incluso eso... de comunicar, o sea, simplemente decir qué nos está pasando, ¿no? Pues
como ellos me dicen, no, yo si me pasa algo me lo guardo para adentro y no lo cuento. Desde Menorca piden también que se haga lo mismo que en Ibiza. Claro. Sí, Menorca que mande también el email. es que mande un email que y hacemos la formación. Claro. Sí, Es lo que podemos interesante. hacer es invitar también a las enfermeras de atención y prevención del suicidio infanto-juvenil que hay en salud mental, digamos, que hay en Menorca y Ibiza, y entonces, Claro. sí, así para que estemos toda la red. Perfecto. Pues nada más, ¿no? Podemos dar por cerrada incluso la sesión. Muchas gracias, muy interesante todo, ¿verdad? Estamos todos aquí calladitos. Y ya te invitaremos otro día que vengas y Muy ya bien. sabemos que a lo mejor nos dejas, ¿no? Sí. Podemos dar la primicia. Pero bueno, que te vaya muy bien donde vayas, que acabes tu TFM triunfador, ya nos contarás que tu trabajo, que también tiene que ver con el suicidio, ¿no? Salud mental, de en salud las mental. enfermeras, en las enfermeras de salud mental. Ah, pues a muy ver cómo están interesante. llevando la demanda de salud mental. Ah, muy interesante. Pues ese lo queremos conocer Sí. también. Pues muchas gracias, Pilar. Hasta la próxima a Hasta todos. la Gracias por próxima. venir y gracias a todos los que estáis ahí por streaming. 25. ¿Eh? 25. A En streaming. a esas 25 personas que estáis aquí De Menorca y a los de Ibiza. las islas que claro, que no han podido desplazarse tampoco. Un día iremos a Menorca todos. O a Igual no Ibiza. conocían el recurso, porque me pasa a veces que conecto con profesionales y me dicen, Pues eso. Coreduca Salud Mental, pero ¿y este ¿Eso qué recurso? es? Y entonces Eso les es. explico. Entonces está súper bien, ¿no? Eso es. El visibilizar los recursos Eso que es. tenemos, que muchas Sí. veces somos Que forma- desconocedores. Claro, que es un poco el objetivo también de la comisión, ¿no? Que identificar y facilitar y hacer llegar. O sea, luego también está el link de donde pueden acceder a esa guía, ¿no? Sí. Eso es. Y porque tríptico y algo no hay, si no es la guía Estamos entera. trabajando en ello. Ah, vale, qué bien. Estamos trabajando en un tríptico y en pautas de recomendación Eso. tanto para familia como para Eso es bueno saberlo. los equipos educativos. Claro, qué bien. Pues es bueno Sí. saberlo porque nosotros dentro de la comisión también teníamos idea de hacer, cuando viene un recurso, hacerlo en formato tríptico, ¿no? Para facilitar a todos los colegiados. Mira, este recurso ha llegado, pero si lo vais a hacer vosotros, nosotros haremos otro. Ya nos hacer llegar el tríptico. Súper, sí, sí. Bueno, pues nada más, ¿no? Cerramos. Gracias a todos por conectaros y por venir. Gracias. Hala, corten. Esto que son prácticas hasta